Presupuesto y Derechos. Estamos iniciando la tercera mesa de la jornada de hoy, donde creo que yo solo voy a dar una bienvenida y pasarle la palabra, que tenemos una cantidad de expositoras muy buenas, un panel súper lindo para discutir y visibilizar y, bueno, de alguna manera encontrar desafíos y ver cómo seguir, pero con la base de que las desigualdades de género existen. El Estado tiene un rol fundamental para revertirlas y es quien debe impulsar políticas para redistribuir ingresos, riquezas, generar un piso de igualdad sobre el que todos podamos vivir vidas más dignas. Los feminismos tienen muchos aportes para ese proceso y para dar este diálogo, y si bien hubo en nuestro país muchos avances impulsados desde adentro y desde afuera, muchas veces con toda la potencia de los movimientos de mujeres y feminismos, son un piso mínimo que necesitamos mantener para desde ahí mejorar y transformar la realidad, y un poco por eso nos estamos encontrando hoy, porque no da lo mismo qué políticas el Estado prioriza a través del presupuesto, cuáles no, cómo decide financiarlas. Por eso la conformación de esta mesa va a buscar un poco, no solo mirar en la proyección del presupuesto 2024, que hay un disclaimer, todavía no se empezó a discutir, hubo algunas sesiones informativas de algunas comisiones de esta Cámara, pero se espera que después del balotaje se discuta este proyecto y se determine cuál va a ser el presupuesto para regir el año que viene, por obvias causas, y son el contexto electoral. Y además de ver el presupuesto y también la calidad de las políticas que hoy existen, la idea es pensar con Lucy, que debe estar por llegar también, cómo incide la deuda pública en la postergación de políticas tendientes a revertir las desigualdades de género. Para esa conversación las voy a presentar a todas las personas que nos acompañan. Por un lado está Micaela Fernández Erlauer, de Fundar y Ecofeminita; Delfina Llenone Sierra y Agustina Rossi, del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA; Diana Eisenberg, del CELS; Susana Zacaro, de La Poderosa; María Julia Liosov, que va a ser nuestra moderadora comentarista, de la Fundación Ebert; Malena Vivanco, de ASIG; y está por llegar Lucy Caballero, de Ni Una Menos. Maju, si te parece, te dejo entonces que las vayas orientando. Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los y las compañeras de ASIG que vienen realizando estas discusiones hace ya tanto tiempo, 9 años, ¿no? Me parece que es una instancia muy necesaria, porque en general sociedad civil y organizaciones políticas, organizaciones sociales en general no estamos muy familiarizados con los presupuestos, y realmente los presupuestos son una gran herramienta para hacer seguimiento y monitoreo de qué es lo que está haciendo el Estado con las políticas públicas, y es donde podemos ver realmente el compromiso en términos de garantía de derechos. Así que estas reuniones, me parece, para discutir qué es lo que tenemos y todo lo que nos falta, son muy importantes. Y en eso, bueno, esta mesa, que tiene muchas referentes de estas discusiones, la organizaron las compañeras de ASIG, y simplemente yo voy a ir contribuyendo dando la palabra y alguna que otro aporte en la medida que pueda, para ir observando algunas cuestiones vinculadas al presupuesto desde una perspectiva feminista y de género. Para empezar, entonces, en esta mesa va a iniciar Micaela. Micaela nos va a presentar un análisis que realizaron desde Fundar, en donde nos va a caracterizar un poco la institucionalización del género en el Estado. Así que, Micaela, para empezar con el panel y tener un panorama más general, te doy la palabra. Ahí. Bueno, muy bien. Bueno, para que me voy a acercar un poco de esto. Bueno,
Gracias por la presentación, gracias a SIG por organizar estas semanas, por invitarme también a participar, a presentar un poco lo que hacemos en Fundar, la visión de Ecofeminita también sobre este tema. Y para arrancar, me gustaría detenerme en esta idea de que el presupuesto con perspectiva de género es una herramienta de monitoreo, ¿no? Pensando que el monitoreo justamente es una forma de proteger, de un ejercicio de protección, y cada vez que se analiza una partida, que se analiza la evolución de las asignaciones y se ve cuántos programas con perspectiva de género hay cada año en el presupuesto, estamos hablando de ejercicios de defensa, ¿no? De las políticas que se llevan adelante, las políticas que están por atrás de esas asignaciones, y eso es una vocación feminista de la sociedad civil. Es una vocación que permanentemente se le exige al Estado, ¿no? Se le exige que el Estado esté a la altura de el movimiento que está en las calles y que permanentemente exige que estas políticas se mantengan. Pero lamentablemente el problema es que en el Estado hasta ahora viene atomizándose lo feminista en unas pocas agencias, que cada vez son más, unas pocas agencias de género y diversidad, que su tarea es transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Llevar la perspectiva de género hacia el interior del Estado. Y como toda agencia de diversidad, lo que les pasa es que se chocan con paredes, ¿no? Encuentran resistencias que son muy difíciles de atravesar, pero que cada vez, con el paso de los años, vamos viendo que se van ablandando, ¿no? Ya sea por un mayor compromiso político, porque hay un mayor conocimiento de los temas de género, de los fenómenos que están por atrás, y que, bueno, que entonces esa resistencia, el ejercicio que tenemos que seguir haciendo es continuar ablandándola, ¿no? Que cada vez sea más permeable a todas estas demandas que permanentemente le hacemos. La idea de que el Estado es un organismo que reproduce desigualdades, que tiene una estructura patriarcal, es una idea que es cierta, pero que también cada vez que hacemos estos análisis lo que intentamos es insistir en que esto se vuelva como un mecanismo, un vector que propicie mayor equidad. Y con todo esto lo que estamos hablando es de institucionalizar la perspectiva de género, ¿no? De hacer que la perspectiva de género ya no sea una cosa aislada, que esté en paralelo, que haya que medirlo a través de etiquetas en el presupuesto, nada más, sino que sea una bandera también que se pueda levantar desde las instituciones públicas. Pero para eso hace falta voluntad política, hace falta capacidades, hace falta que se coordinen las agencias y que se hagan alianzas estratégicas también. El presupuesto con perspectiva de género es una política que incorpora la perspectiva de género en una institución como es el presupuesto, que se viene haciendo de la misma manera desde los años 90, desde la Ley de Administración Financiera, y que empieza a incorporar y ser más permeable a la perspectiva de género, al menos como esto de herramienta de monitoreo, ¿no? Y tiene un recorrido de muchos años. Es una herramienta sólida que tiene, como van a presentar seguramente mis compañeras ahora, mucho espacio de mejora, pero que es una herramienta que a la vez se ve amenazada, ¿no? Que hoy flaquea al calor de un montón de discusiones que se están dando en la agenda pública sobre el achicamiento del Estado, sobre disminución de las políticas de género, incluso muchas voces que niegan los fenómenos de desigualdad que nosotras muchas veces recalcamos insistentemente que existen, es decir, esos mismos que piden el achicamiento del Estado son los que piden que se deje de hablar de brecha salarial, ¿no? Entonces, recuperar este recorrido institucional es también una estrategia de protección de estas políticas. Yo quería leerles en realidad un titular que salió el 4 de octubre de 2017 en FAME, que dice: comunicado conjunto, organizaciones feministas y de derechos humanos presentaron una carta a 2 comisiones de la Cámara de Diputados manifestando su preocupación por la disminución del presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres. Hace referencia a una carta que se presentó en el Congreso, porque estas organizaciones, que muchas están presentes hoy, analizaron el presupuesto de 2018 para que los debates en el recinto se nutran de esta perspectiva de género, ¿no?
Y bueno, el año siguiente, estas mismas organizaciones estaban analizando el presupuesto para 2019, pero es que esta vez tenía un componente de género nuevo, novedoso. Hoy acá, en 2023, estas mismas organizaciones siguen insistiendo en que el presupuesto debe contar con perspectiva de género y siguen advirtiendo las mismas cosas que se advirtieron en aquel momento. El presupuesto arrancó como una idea de responder al movimiento de Ni Una Menos, ¿sí? O sea, había, al calor del movimiento feminista, hubo una necesidad de hacer algo, de que el presupuesto pueda tener perspectiva de género, y también hubo una necesidad de sumarse a las innovaciones que se estaban dando en materia presupuestaria también a nivel internacional, ¿no? Argentina no es el único país del mundo que hace presupuesto con perspectiva de género. Ahí intervino la Oficina Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional de Política Fiscal, y también el INAM, ¿no? El Jefatura de Gabinete, porque había dos planes que eran el Programa de Igualdad de Oportunidades, el PIOD, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que obviamente necesitaban monitorearse. O sea, había interés de muchos organismos del Estado en hacer el seguimiento de esta herramienta, y también se sumaron los organismos internacionales, ¿no? Que querían apoyar esta iniciativa técnica y financieramente, ¿no? O sea, dar apoyo técnico, pero también dar algo que para los feminismos es fundamental, que son los recursos, ¿no? Que siempre escasean, que nunca alcanzan para poder llevar adelante estas transformaciones tan amplias que soñamos y que deseamos. Entonces, teníamos por parte del Ejecutivo muchos órganos, teníamos también los organismos internacionales. Y también teníamos la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un órgano que sigue funcionando hasta hoy, que fue un órgano que comenzó a funcionar en el 2019 y que mostraba estos debates, se los llevaba a los representantes legislativos para que en los debates puedan aprender, digamos, de estos temas y tener más información para dar los debates necesarios. Y era una instancia muy importante porque en la misma en la que se debatían adentro del recinto el presupuesto, es el mismo momento del ciclo de presupuesto en el que interviene la sociedad civil. Es el momento de mayor incidencia, ¿no? En el que se puede mostrar, habiendo analizado el presupuesto, dónde están los puntos más débiles, ¿no? Y bueno, ese desafío al principio terminó siendo obviamente un etiquetado de políticas que estaban bastante orientadas a las mujeres, digamos, era, si se quiere, como bastante embrionario, pero que después se fue perfeccionando, ¿no? Insistió con esto en el que estas políticas necesitan un tiempo de maduración y que todo en el medio son aprendizajes. Más adelante, ya cuando se crea la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía, que resulta ser el primer órgano que se inserta, digamos, en el organigrama del Ministerio de Economía, que tiene esta misión de transversalizar la perspectiva de género en un espacio que siempre es bastante esquivo, digamos, a las cuestiones de género, que es el Ministerio de Economía. Y que bueno, que ganándose el espacio y con creatividad siguieron impulsando esto que se venía haciendo desde antes del presupuesto. Que bueno, que en Fundar hicimos un estudio sobre específicamente la dirección, por su carácter tan especial, digamos, como este órgano que está en un espacio súper masculinizado como es el Ministerio de Economía, y para entender los desafíos que atravesaron, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que los recursos era otra vez uno de los puntos más débiles, y que al final es la base, el que te permite hacer las transformaciones necesarias, ¿no? Estas agencias, hoy agencias de género que están especializadas en género y diversidad, hay más de 70 en la Administración Pública Nacional, y todas son bastante recientes, ¿sí? Tienen 4 años más o menos, o sea que todavía esto está recién arrancando, ¿no? Entonces tenemos algo que está recién arrancando, que requiere de un proceso de maduración y que a la vez está siendo permanentemente amenazado por un contexto económico, político, de debate público que cuestiona, digamos, su legitimidad permanentemente.
para cerrar, solamente resaltar que estas agencias, que el presupuesto con perspectiva de género, que desafían todas estas bases tan patriarcales que tiene el Estado, no alcanza con que solamente existan, sino que necesitamos jerarquizarlas, necesitamos que tengan reciprocidad, ¿no?, adentro de los órganos en los que se encuentran con más apertura y que generen más capacidades, ¿no?, para poder instalar todo lo que quieren hacer. Y todos estos procesos son muy costosos, ¿no? Entonces, requieren tiempo. Yo quiero simplemente resaltar eso, que es muy costoso dar marcha atrás con estos procesos y que lo que hay que hacer es concentrarse en mejorar y en sostener estas herramientas y estas agencias. El presupuesto con perspectiva de género es un ejemplo de estos desafíos y ahora seguramente, bueno, mis compañeras de panel van a resaltar más en cuáles son estos puntos y estas cosas que hay que seguir insistiendo. Gracias. Sí, gracias, Mica. Buenísimo, entonces, para empezar con la discusión de cómo el género y los feminismos van metiéndose dentro del Estado. Ahora las compañeras de ELA nos van a presentar un caso particular desde un análisis más cualitativo del programa Campañar. Ahí está. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Y también para nosotros desde ELA es un gusto volver a acompañar a SIG en un año más de la mesa del presupuesto. Nosotras, ahora vamos con la presentación, pero bueno, la idea es que con mi compañera Agustina vamos a estar hablando de un caso particular, de una política en particular, que es el programa Acompañar, que es una de las principales políticas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y una de las principales políticas, no solamente del Ministerio, sino también en lo que hace específicamente a la atención de la violencia de género. Si quieren, pasemos. ¿Le voy a pedir a alguien que pase? ¿Sí, no? Buenísimo, entonces. Bien. Creo que ahí está. Ya se ve menos cortado que la de acá. Pero bueno, no importa, igual lo voy a ir comentando. Pero lo primero que queríamos decir antes de empezar con la política, el análisis de la política en sí, es mostrarles un dato que surge de un estudio de ELA en la Ciudad de Buenos Aires en particular, que lo que muestra es que algo que muchas veces también se repite desde el feminismo y que tiene mucha pertinencia para cuando se discuten presupuestos, ¿no?, donde sobre todo en momentos de ajuste y de crisis se habla de lo secundario que pueden ser los gastos relativos a la agenda de género. Y nosotras acá venimos también con un argumento económico que tiene que ver con que invertir en prevenir o atender violencias de género en un estado, digamos, inicial o en un estado menos grave es mucho menos costoso para el Estado que atender situaciones de violencia ya más severas. Y exactamente el dato que tenemos de los cálculos que hicimos con los datos de Ciudad de Buenos Aires es que es 22 veces más caro atender una situación de violencia ya severa que atenderla en un estado inicial. Entonces, esto también para tener en cuenta cuando hablamos de la eficiencia del gasto, que bueno, que también desde los feminismos tenemos, más allá de que creamos que es fundamental resolver, atender, prevenir y resolver las situaciones de violencia, que también hay argumentos económicos a tener en cuenta, ¿sí? Porque el Estado después termina teniendo que gastar mucho más en la atención de salud, en la salud física, en la salud psicológica de las mujeres, en todos los dispositivos a los que las mujeres atienden cuando están en situaciones de violencia. Así que eso es como un primer dato que tenemos antes de iniciar ahora propiamente con lo que es el programa Acompañar. Y no nos vamos, digamos, a detener en los datos finitos. Después las compañeras de ASIG van a estar mostrando más en particular los datos de este presupuesto. Porque digamos, y sé que después Lucy lo va a retomar, pero digamos, en líneas generales lo que vemos con este programa, pero con todas las partidas que hacen al PPG, a las partidas con perspectiva de género,
es que vemos un recorte, ¿sí?, frente a lo que estamos, a lo que se está ejecutando este año. Entonces, todo el gasto social, digamos, sufre recorte, el presupuesto para género sufre recorte, y lo que después vamos a ver es que lo que sube es el gasto de intereses de deuda y demás cuestiones. Y nosotras lo que los queríamos detener es a pensar qué pasa cuando pensamos en recortar, o qué pasa cuando el Estado decide recortar programas como el acompañar, ¿sí? Que no sé si todo el mundo acá conozca de qué va el acompañar, pero el acompañar es un programa que inició con el Plan Nacional de Acción contra las Violencias en el 2020, y es un programa, como les decía antes, es el principal programa, el que insume más presupuesto de todo el ministerio y el principal programa en todo el despliegue que tiene territorial, que es una asistencia monetaria equivalente a un salario mínimo vital y móvil que se le da a las mujeres durante 6 meses y que va acompañado de una asistencia, o debe ir acompañado de una asistencia. Ahora después veremos algunos temas de implementación, pero digamos, el programa está diseñado para que haya una asistencia monetaria junto con una asistencia integral, sobre todo apoyo psicosocial a las mujeres que están en situación de violencia. Y parto, digamos, de la idea de que desde ELA creemos que el enfoque es el adecuado, es el correcto, en el sentido de que apunta a una dimensión fundamental, que es la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia. Muchas veces, si tenemos políticas pero no atendemos la dimensión económica de las mujeres que tienen que salir de sus hogares y muchas veces no tienen trabajo o no tienen ingresos suficientes para poder alquilar o no tienen casa propia, eso impide que muchas veces salgan de los círculos de violencia, o si logran salir, vuelvan a sus hogares en muchos casos. Entonces, creemos que el enfoque de apuntar a la dimensión de la autonomía económica y de la vida independiente de las mujeres es fundamental, ¿sí? Eso por un lado. Y marca una diferencia del enfoque que ha tenido el Ministerio con las políticas previas de violencia que teníamos, ¿sí? Eso también hay que valorarlo, que se empieza a cambiar el enfoque por un más integral de las políticas previas. Y el dato que tenemos es que hasta octubre, hasta ahora, el dato más actualizado es que hasta el momento se han atendido o se han asistido a 334.815 mujeres. El universo, por supuesto, de mujeres que sufren violencia es mucho más grande, y por eso vamos a hablar de la importancia de fortalecer este tipo de programas. Y acá queríamos simplemente recordar algunos datos de, digamos, por qué este tema tiene que ser urgente y no es un tema secundario en la agenda. Porque estamos hablando de un universo de la población enorme, ¿no? Los datos que tenemos es que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país sufre o ha sufrido violencia doméstica, que 1/4 de esas mujeres ha sufrido violencia económica específicamente. También sabemos que los femicidios todavía no los logramos bajar, ¿no? El año pasado tuvimos 252 femicidios, es decir, 1 cada 35 horas en promedio. Entonces, el problema, digamos, social que tenemos sigue siendo enorme. Y además, no solamente estamos en un contexto de alta prevalencia de la violencia y de persistente alta prevalencia, sino que además tenemos un contexto de alto empobrecimiento de las mujeres, que seguramente también después mis compañeras van a seguir reforzando ese tema, digamos, pero estamos en un contexto donde la pobreza está feminizada, donde 6 o 7 de cada 10 de las personas con menores ingresos de la Argentina son mujeres, y justamente, digo, acá es importante hacer el nexo entre y pensar en este programa Acompañar, que busca fortalecer la autonomía económica, porque estamos en una situación de alta prevalencia de violencia, junto con alto empobrecimiento. Por eso es central que los programas que busquen atender situaciones no desatiendan la parte de la dimensión material, ¿no? de la vida de las mujeres y sus hijes. Y acá les queríamos justo traer una experiencia. Nosotras el año pasado desde ELA hicimos una investigación evaluativa del programa Acompañar y de otros 2 programas que forman parte del PNA, del Programa Nacional de Acción contra las Violencias, donde analizamos 4 jurisdicciones en donde se implementó el programa Acompañar, donde hicimos entrevistas en profundidad con los equipos municipales, con los equipos centrales, con organizaciones sociales
que trabajan en los territorios acompañando mujeres, y con mujeres beneficiarias, ¿sí? Donde hicimos grupos focales y entrevistas. Y la idea era un poco poder entender, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero poder entender qué cosas estaban funcionando bien de ese programa, qué cosas había que mejorar del programa. Y ahora lo vemos un poquito más en detalle, pero titulamos al informe Es por acá, porque el balance general es que es un programa altamente valorado, ¿no? Positivamente, tanto por los equipos, como por las mujeres que son beneficiarias, como por las organizaciones. Esto no significa que no haya problemas de implementación, que ahora vamos a ver un poco, pero se valora positivamente el abordaje del programa y se valora especialmente que se haya pensado en esta cuestión de brindar un ingreso, aunque sean 6 meses, que es poco tiempo, digamos, para poder salir de una situación de violencia y armarse, pero sí es importante frente a lo que se estaba haciendo antes. Entonces, por eso es un poco la idea de decir, es por acá, falta mejorar, pero es el camino correcto. Y por eso queríamos traer la experiencia, porque creemos que este tipo de programas en realidad deben fortalecerse en el presupuesto nacional. Sí. Espérate. Y si no te doy este. Usa este. Dale. ¿No? Ahí va. Ya está, casi. Bárbaro, ahí estamos. Bueno, entonces siguiendo con lo que les venía contando Delfina, les vamos a presentar 3 puntos centrales que son los aspectos positivos, los aspectos que más han rescatado de la implementación del acompañar y por qué es tan importante que logremos sostener este programa e incluso ampliarlo. Por un lado, el primer punto es que ha servido para fortalecer los servicios de asistencia y acompañamiento que se venían sosteniendo desde el Estado. Nosotras trabajamos con equipos que se convirtieron en unidades de acompañamiento. Muy breve explico, no sé si saben, que el programa Acompañar, si bien los recursos bajan desde el Ministerio de Mujeres de Nación, son implementados a nivel municipal por unidades de acompañamiento. Las unidades de acompañamiento generalmente son las áreas de género municipales, ¿sí? Que algunas existen hace muchísimos años. De hecho, hemos entrevistado equipos que trabajan hace 30 años en sus municipios y otras son más nuevas. Pero, en fin, estos equipos ya venían trabajando acompañando a las mujeres, ya sea recibiendo denuncias, facilitando el acceso a la justicia, brindando capacitaciones, brindando grupos de atención psicosocial, etc. Lo que nos dicen estos equipos es que el programa Acompañar permitió mejorar el abordaje que venían ellas sosteniendo, porque a partir de ahí les pudieron ofrecer a las mujeres un apoyo económico que es fundamental para poder salir del círculo de la violencia, ¿sí? Si bien ellas, por ejemplo, decían, vos podés brindar capacitaciones técnicas para que aprendan un oficio o puedan volver a acceder a la educación, que muchas veces son trayectorias que quedan truncadas por la violencia, es imposible hacer eso si vos no podés garantizar los medios para la subsistencia básica. Entonces, esto es como el principal, digamos, valor que el programa tiene para los equipos técnicos, que sumó una herramienta. Ahora bien, otro de los puntos que destacaban también mucho es que a partir de la difusión que tuvo el programa Acompañar en todos los territorios, muchas mujeres que hasta ese momento venían lidiando con la situación de violencia de manera aislada, sin haberse acercado a ninguna organización, a ningún área de género, a ningún centro de atención, lo hicieron por primera vez. Entonces empezaron a ver que las mujeres que recibían, la cantidad de mujeres que recibían se duplicó y hasta triplicó en los territorios, ¿sí? Entonces estamos hablando de un universo de mujeres que entraron en contacto con los servicios de atención y acompañamiento que les puede brindar el Estado por primera vez en sus vidas. Entonces, eso también fue realmente un avance para poder visibilizar la problemática y para que también el Estado tome responsabilidad sobre la dimensión del problema, ¿no? Porque de hecho hasta el año pasado, como ya la mencionó Delfina, no teníamos encuestas nacionales sobre la prevalencia de violencia. Y hoy sabemos que 1 de cada 2 mujeres sufrió violencia en algún momento de sus vidas y la implementación de este programa lo ha demostrado, digamos, en la práctica con la cantidad de mujeres que se acercaron.
por último, también mencionar desde los equipos técnicos que trabajaban este tema y... 2 minutos. Bueno, voy a acelerar 1000. Bueno, solo para decir que en la implementación de este programa levantó una demanda que las organizaciones sociales y la sociedad civil veníamos denunciando desde hace décadas también, que es que la autonomía económica es central para romper el círculo de la violencia. Y hasta entonces no teníamos programas especializados para atender este problema. Paso rápido. El segundo punto que quiero destacar es que habilitó la implementación de estrategias, ¿sí?, para fortalecer las trayectorias laborales y educativas. Hay un registro que hace la Oficina de la Mujer acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde en los casos que ellas reciben ven que el 31% de las mujeres dicen que sus trayectorias educativas y laborales se vieron truncadas por las situaciones de violencia. Entonces, poder contar con este recurso les permitió a muchas retomar los estudios o emprender capacitaciones de un oficio, poder invertir en algún proyecto para generar recursos a largo plazo. Obviamente esto ha tenido distintos alcances según la situación en la que se encontraba la mujer, eso desde ya. Hay mujeres que están en un momento muchísimo más crítico, ¿no? Entonces no se puede esperar que tengan un plan de inversión a largo plazo, sino que utilizan el recurso para, por ejemplo, alquilar, ¿no? Y otras mujeres que ya se encontraban más avanzado en el proceso de salir de la violencia, sí lo ha podido utilizar para invertir o empezar un emprendimiento. También es importante decir que este subsidio les permitió mejorar las condiciones de seguridad. Muchas mujeres nos comentaban que utilizaban el dinero para, voy a decir, fortalecer las medidas de seguridad en sus casas, poner rejas, poner candados, poner alarma. Esto las mantiene a ellas y a sus familias más seguras de los posibles ataques de los agresores. Muy bien, y acceder a acompañamiento psicosocial, no me detengo en eso para poder llegar al tercer punto, que es... me había adelantado, perdón, buenísimo, ya estoy terminando entonces, que era justamente volver a estas trayectorias educativas y laborales que venía mencionando anteriormente. Y listo, y también obviamente ahí nos contaban un poco las experiencias de éxito de estas inversiones, ¿sí? Nosotros en el informe que tenemos, que lo pueden descargar de la página, que es este, que se llama Es por acá, como decíamos, tenemos muchos testimonios de experiencias de inversión que han hecho las mujeres para poder contar con recursos una vez que se terminen también los 6 meses del programa. ¿Querés decir vos eso? Y ya un minutito más y cerramos, que tiene que ver con, no nos va a dar el tiempo para profundizar, pero sí dejar planteado que por supuesto el programa, si bien tiene, como decíamos antes, un balance positivo y muchos aspectos positivos en términos de lo que se venía haciendo desde el Estado en materia de violencia, por supuesto tiene puntos a fortalecer y a mejorar, y para eso también era la idea del estudio. Y lo que identificamos fue, para decirlo brevemente, es que el acompañar le dio mucha visibilidad, mucha más visibilidad al tema de la atención, y la idea de que hubiera un recurso económico, como decía mi compañera, hizo que muchas mujeres se acercaran por primera vez, y los equipos municipales en general tuvieron una sobrecarga de demanda que no necesariamente pudieron siempre resolver bien. ¿Por qué? Porque ese aumento de la visibilidad y de la demanda no se vio acompañado necesariamente de un fortalecimiento de los equipos municipales. O sea, no hubo ni más gente en los equipos municipales, ni hubo más equipos, por ejemplo, para cargar la carga burocrática que lleva. No necesariamente todos los municipios tienen buena conectividad, ni los equipos que son compatibles con la plataforma donde se carga el programa Acompañar. Es decir, hay un montón de cuestiones que estaban como antes y se implementó un programa que dio mucha más visibilidad al tema. Entonces, la demanda crece, pero los equipos, la infraestructura y la conectividad y los recursos humanos, sobre todo, permanecen iguales. Eso ya de por sí genera un cuello de botella muy difícil para asegurar una buena atención. Y por último, dos de los puntos que se mencionaron tienen que ver con la extensión del tiempo del subsidio, que como les decía, es muy bien valorado, pero 6 meses para poder salir de una situación crítica a veces es muy poco tiempo, y eso nos lleva a la recomendación de que
de seguir implementándose el programa, que esperamos que así sea, es importante poder diferenciar mujeres que ya están en una situación donde están en una casa propia o han podido alquilar y están viendo cómo continuar su plan de vida, a aquellas mujeres que están apenas pudiendo salir del círculo de la violencia, ¿sí? Donde necesitan quizás un poco más de tiempo y de más acompañamiento para poder salir. Sí, creemos que eso es una de las posibilidades de mejora que tiene el programa. Y ya está, para no ocupar más tiempo, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí está el QR y en nuestra página web pueden descargar el informe y cualquier cosa después, si hay preguntas o comentarios, lo charlaremos. A ustedes, chicas. Gracias, Delfina. Bueno, creo que la intervención de las compañeras nos sirve para ir aterrizando de qué estamos hablando. Una cuestión que todas las discusiones en torno al presupuesto, que en general parecen discusiones sumamente técnicas, porque es un documento muy difícil de acceder, muy difícil de atender, son discusiones profundamente políticas, porque estamos hablando de quién se va a llevar los recursos, para qué los van a usar, y de poder, porque justamente del dinero, o en qué se usa el dinero, ahí se pone mucho en juego de quién está teniendo más poder en las tomas de decisiones. Así que un programa como el que como el que analizaron las compañeras de ELA, que quedó bastante en evidencia, que obviamente por más que tenga cosas que mejorar, han mejorado mucho las condiciones de vida de las compañeras que lo reciben, y que justamente porque tiene que ver con una cuestión netamente de recursos económicos, es bueno, muy necesario para seguir analizando y haciéndole seguimiento. Pero la otra parte de lo que queremos analizar en términos de género, que tiene que ver no solamente con la autonomía económica o con lo que necesitamos sostener para poder tener autonomía económica, que es que cómo nos organizamos con los cuidados. Acá las compañeras, entonces Diana Elzels nos va a presentar algunas cuestiones vinculadas a esto. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, yo voy a hablar... ¿Sí? Ahí. Voy a hablar sobre políticas de cuidado, pero voy a hacer una introducción primero a algunos temas indispensables que se cruzan para poder ir pensándolo juntos. Bien, bueno, el presupuesto con perspectiva de género. Bueno, la creación de un presupuesto con perspectiva de género significa, entre otras cosas, que podamos entender que las políticas públicas pueden afectar las desigualdades basadas en el género de las personas. Estas desigualdades se expresan de diferentes maneras, como en los ingresos desiguales de las personas travestis y trans con las mujeres cis, o de estas con los varones cis, en los diferentes niveles de participación en la actividad económica con o sin remuneración. Advertir esto permite comprender que los efectos de una política pública no impactan a toda la población por igual. Resulta primordial incorporar este diagnóstico en el presupuesto, en el proceso presupuestario, así como innovar en formas de, como decía la compañera, monitoreo, medición, registro y construcción de indicadores. También resulta relevante recordar que un actor que también adhiere a implementación en presupuestos con perspectiva de género es el FMI. Sin embargo, distinguir la diferente utilización o desarrollo de estas, bueno, desde el FMI se utilizan intervenciones específicas en el presupuesto, mientras lo que nosotros estamos proponiendo es un abordaje integral, estructural de esta perspectiva en el presupuesto. Bueno,
para empezar a acercarnos al proyecto de ley, al proyecto, al programa de Cuidar en Igualdad, primero, bueno, voy a mencionar algunas, las políticas de género más relevantes que tenemos actualmente, que son las jubilaciones y las pensiones por moratoria, la asignación universal para la protección social, la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, la prestación alimentar y el programa Acompañar que mencionaron las compañeras. Bueno, acá después las compañías de ASIG van a analizar en términos presupuestarios y de cara al 2024, así que lo salteo. Y bueno, ahí empiezo a presentar qué son los cuidados. Bueno, entendemos por cuidado al trabajo del cual depende la reproducción y la sostenibilidad de la vida de las personas. Las tareas de cuidado representan una parte esencial en la organización social, económica y política de la sociedad. Y bueno, particularmente acá en Argentina, en los últimos años, el debate sobre los cuidados ingresó como el debate en términos de cuidados familiares en la agenda pública y fue avanzando hacia reconocer, redistribuir y reducir esas tareas centralizadas y llevarlas hacia estos 4 actores de los que venimos mencionando cuando hablamos de cuidados, que son el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Bueno, nosotros como desde el CELS, como una organización de derechos humanos, trabajamos al derecho al cuidado y a su interrelación con otros derechos y consideramos que es un tema relevante para la existencia de las sociedades y para el bienestar en general de las personas. Y el Estado, resaltar que el Estado tiene un rol fundamental a través de las políticas de protección social y regulatorias. Bien. Voy a mencionar brevemente algunas vinculaciones con tema deuda que después igual Lucy va a desarrollar. Bien. Bueno, como sabemos, en el 2022 se ratificó un nuevo ciclo de endeudamiento en nuestro país y a partir de ello, nosotras desde el CELS, bueno, vemos ciertas contradicciones. Se ratificó, por un lado, el compromiso de pagar la deuda contraída, sin embargo, se fueron impulsando políticas de una agenda feminista, como, bueno, de la mano con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y bueno, y esta agenda fue fortaleciendo la agenda de los cuidados, que entró en una consolidación a nivel de políticas públicas, que es lo que voy a contar ahora un poco con el proyecto de Cuidar en Igualdad. Se creó la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, y a raíz de esta dirección también surgieron políticas públicas como la registración de trabajadoras de casa particulares y, bueno, finalmente el proyecto de Cuidar en Igualdad, que es un proyecto de ley, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto Cuidar en Igualdad consta principalmente de 4 políticas sustantivas que tienen que ver con, en principio, la evaluación de la situación de las personas mayores. El programa es el proyecto sobre cuidadoras comunitarias, que después lo va a desarrollar también la compañera Susana. Las licencias para personas gestantes y no gestantes, que es un proyecto que ya tiene media sanción, y la infraestructura de los cuidados, que es un organismo que forma parte del Ministerio de Obras Públicas, existente, funcionando, pero que se propone que forme parte de este abanico de proyecto. De todos modos, bueno, como ya sabemos, varias sabemos, de este gran proyecto se están desprendiendo como en partes
y estamos avanzando en esa línea. Bien, estoy como a 4 manos. Bueno, el proyecto en Igualdad, como les contaba, está compuesto por estas 4 líneas, que lo que se plantea es que se trabaje como un sistema, que puedan trabajar de manera integral, complementariamente. Y a la vez, este proyecto ya contaría con el 8,5% del presupuesto anual que otorgaría el Ministerio de Obras Públicas, que es el que está otorgando actualmente, pero en este caso se enmarcaría en el proyecto de Cuidar en Igualdad. A su vez, se han hecho estimaciones sobre el costo de este proyecto cuando fue presentado en el 2022, que bueno, lo menciono más al pasar porque bueno, fue estimado en el 2022, pero es de 114.630 millones de pesos, que representa 0,11% del PBI. Bien, ahí hay un detalle mayor de la composición de este proyecto que mencionaba antes. Ahí. Bueno, el proyecto subsidiaría, en principio, el 50% de la contratación de 50.000 cuidadores y cuidadoras domiciliarias, que abarcaría el universo de trabajadoras de casas particulares y de asistentes de geriátrico. Luego está el proyecto de cuidadoras y cuidadores comunitarios, que, bueno, me parece que es importante resaltar que este proyecto surgió, tomó fuerza en el contexto de la pandemia, en el que, bueno, el labor que hicieron les y las trabajadoras comunitarias fue muy relevante, fueron declarados trabajadores esenciales, sin embargo, aún no tienen el reconocimiento económico ni en términos de derechos laborales. Así que bueno, este proyecto lo va a contar después la compañera, pero abarcaría un universo de 143.000 cuidadores y cuidadoras comunitarias y la registración de esos espacios de cuidado. Como conté antes, bueno, partes de este proyecto están avanzando. Uno es el de licencias para personas gestantes y no gestantes, que tiene un alcance de 370.000 personas. Y bueno, por otro lado, lo que estuve contando sobre, bueno, lo que mencioné, perdón, del Ministerio de Obras Públicas con la infraestructura de los cuidados, que bueno, que abarca muchísimo y es muy necesario también sostener, que tiene que ver con infraestructura sanitaria, centros territoriales integrales de políticas de género, centros de desarrollo infantil, espacios para las juventudes, para personas mayores, y que viene trabajando muy bien con 335 obras finalizadas. Entonces, bueno, nada, eso. Presenté principalmente un tema que está más en proyecto que para analizar sobre presupuestos a futuro, pero resulta un tema sumamente relevante, y mientras estas necesidades que tenemos no se conviertan en derechos y tengan sus respectivos presupuestos, bueno, sin dudas estas labores las vamos a seguir pagando las mujeres, y de manera diferenciada el sector de mujeres trabajadoras, aumentando socialmente nuestras brechas de género y de clase. Así que bueno, más que nunca resaltamos que el Estado tiene un rol fundamental, y en este caso a través de políticas de protección social y regulatorias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dayana. Sí, sin dudas, bueno, este proyecto es algo clave para pensar
avances en la igualdad de género, avance en la agenda feminista. Y como vos señalaste muy bien, el proyecto ahora está dividido en varias partes. Es muy difícil tratarlo en una agenda parlamentaria, ha sido muy difícil durante estos años, así que me parece muy bien también que lo traigamos a discusión acá adentro. Entonces, para seguir avanzando en una discusión más concreta aún sobre los cuidados, y como bien sabemos, los cuidados comunitarios tienen un rol sumamente relevante en Argentina. La compañera entonces Susana nos va a comentar sobre el proyecto de ley de remuneración a las cuidadoras comunitarias de las cocinas comunitarias. Bueno, sobre comentar un poco, perdón, sobre el proyecto de ley de las cocineras comunitarias, del reconocimiento salarial a las cocineras comunitarias. Pero antes de profundizar en eso, me quedé pensando en algunas cosas que fueron diciendo, como la brecha salarial, como la feminización de la pobreza, como el recorte, el ajuste siempre es para los sectores más vulnerados, más empobrecidos también, y como también dijiste recién algo clave sobre el trabajo de el gran trabajo de las trabajadoras comunitarias en pandemia, pero no quiero detenerme en la pandemia, sino profundizar o llevar antes también, digo, antes de la pandemia, antes de que la pandemia azotara nuestras vidas. En el mundo, digo, las trabajadoras existíamos de hace muchos años más, garantizábamos alimentos, garantizábamos acompañamiento en situación de violencia, y esto que comparten también las compañeras del programa Acompañar, digo, no es ajeno porque lo hacemos en lo cotidiano y muchas veces estos programas nos salvan la vida, y entendemos también que que necesitamos que siga sosteniéndose con una mejora también, porque también en 6 meses por ahí no solucionamos, ¿no es cierto? Es como también en la escala, distinta escala de violencia, distinta escala de acompañamiento y cómo podemos ir resolviendo nuestras vidas. Y creo que estas políticas públicas con perspectiva de género tienen que ser reales y que tengan una llegada a las mujeres que están siendo atravesadas por violencia, no solamente de género, sino la económica, un montón de violencias que a veces no las identificamos y que necesitamos esta responsabilidad del Estado en la implementación real de un presupuesto con una perspectiva de género. No solamente que sea como una etiqueta, sino que esta perspectiva de género llegue. Y cuando hablamos de la presencia nosotras del Estado, que necesitamos que los Estados sean responsables y que garanticen realmente un montón de derechos. Lo hablamos desde la experiencia misma, de la experiencia propia, de lo que nos toca vivir en nuestros territorios, porque sabemos que en un montón de ocasiones el Estado llega y en un montón de otras más no llega como debería llegar y como debería garantizar nuestros derechos. Entonces, para esto nosotros también hace un tiempo veníamos diciendo, necesitamos pensar en políticas públicas reales que lleguen a nuestros territorios, que lleguen a nuestras vecinas, que sostienen la comunidad. Y nos pusimos a pensar este proyecto de ley que es del reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias, que sostienen básicamente los territorios más empobrecidos, las villas, los barrios populares, y que son muchísimas. Son cocineras que venimos sosteniendo hace más de 30 años, 4 décadas, sosteniendo el alimento en nuestros barrios, en nuestras asambleas. Y el comer es un derecho, el tener alimento es un derecho básico que, si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a recorrer los sectores más vulnerados, lo vamos a descubrir, porque quizás hay muchos que todavía no lo ven, ¿no? Pero hay que abrir la mirada, hay que ampliar esa mirada, ver dónde realmente todavía no hay comida, y no solamente ver dónde no hay comida, sino donde vemos que un montón de mujeres y disidencias en su mayoría, porque trabajan en los comedores y merenderos, atienden esa necesidad básica, muchas veces no teniendo garantizada ni su propio alimento en sus hogares. Bueno, este proyecto, lo que busca este proyecto es el reconocimiento salarial de este trabajo que viene siendo invisibilizado hace mucho tiempo, que tenga un salario, un ingreso, un salario mínimo vital y móvil y los derechos de cualquier trabajador y trabajadora formal, el acceso a la salud, el acceso a una obra social y a las vacaciones, a una licencia por maternidad, paternidad, algo que es una lucha muy importante y que el Estado le debe a muchísimas cocineras comunitarias, muchas que hoy ya no están, pero en nombre de las que no están, nosotros seguimos luchando, seguimos plantadas de pie hasta que este proyecto sea ley, y este contexto político, social que vivimos hoy día no nos está haciendo nada fácil seguir trabajando con este proyecto, pero es algo que nos lo debemos muchísimas cocineras
y que no vamos a parar la lucha hasta que lograr que sea ley y trasladar un poco más de dignidad, un poquito aunque sea más de dignidad, porque creo que la desigualdad va a seguir siendo presente siempre y nunca vamos a estar a la misma altura, ¿no? Pero de mínima y básicamente que reconozcan el trabajo, el enorme trabajo de las cocineras comunitarias, nos va a llevar también a seguir creyendo en todo lo que hacemos y a seguir luchando por otras políticas públicas. Y cuando pienso un poco en políticas públicas, digo, no solamente necesitamos políticas públicas con perspectiva de género en situaciones de violencia, sino en reconocimiento de los trabajos que hacemos, que sostenemos a la comunidad, y eso es muy importante y que toda la sociedad también pueda escuchar, acompañar y conocer, y por qué no llegarse a recorrer los comedores y merenderos y ver realmente lo que pasa en los territorios y acompañar esta lucha hasta que conquistemos esta ley. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, Clara, le pusiste, creo, mucho contenido a lo que veníamos comentando sobre el rol de los cuidados y de cómo las compañeras realmente sostienen la vida en el día a día a través de garantizar el alimento en un montón de villas, de barrios. Así que bueno, gracias. Y ahora para seguir poniéndole números a todo lo que vienen comentando las compañeras hasta el momento, desde ASIG vienen haciendo un trabajo histórico de monitoreo de presupuesto y en particular también analiza presupuesto con perspectiva de género. Con todos los reparos que bueno, Malena va a hacer ahora, nos va a presentar un análisis del presupuesto que se presentó recientemente, del proyecto. Voy a usar tu mismo micrófono. Por supuesto, porque somos muchas en la mesa. Bueno, me toca a mí por parte de ASIG. En primer lugar, no puedo evitar agradecerles a las panelistas y a todos los que se acercaron como local de la mesa. Y me toca a mí hacer el análisis de presupuesto de este proyecto y vienen una serie de aclaraciones metodológicas y de lectura de los datos que voy a estar presentando. Nos encontramos en una discusión presupuestaria en un contexto de incertidumbre política y económica como yo no he visto otros años. Por lo tanto, nos interesa hacer hincapié especialmente en qué es lo que nos dicen los datos de cuál viene siendo la tendencia del presupuesto, y cuando decimos presupuesto es de los recursos de todas estas políticas tan importantes que comentaron todas mis compañeras antes que yo y muchas otras. Entonces, lo que nos interesa es tratar de entender qué tendencia vienen teniendo y qué esperamos que pueda llegar a pasar el año que viene y los próximos años viendo esa trayectoria. Aclaro todo esto porque en este contexto es especialmente difícil hacer un análisis de este proyecto en particular. O sea, el Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto que uno debería entender que es un plan de gobierno para el año que viene. En este contexto no hay mucha claridad, es bastante poca la certeza de que eso vaya a ser un plan de gobierno para el año que viene. No dejamos de hacer el análisis presupuestario teniendo eso en cuenta, pero sí no tiene la misma fuerza que otros años los números que vamos a ver respecto a la proyección para el año que viene. Sí, por supuesto, nos podemos seguir teniendo mucha claridad y valorando fuertemente la herramienta para ver qué es lo que pasó en años anteriores y entender esa tendencia. Dicho esto, algunas aclaraciones metodológicas. En este contexto de incertidumbre, desde ASIG y todos los equipos económicos están haciendo lo mismo, tomamos las decisiones que entendemos que nos pueden acercar mejor a hacer esa proyección. Para eso construimos dos escenarios. Van a ver que todos los análisis de cómo cambia, o sea, lo que hacemos es comparar lo que se presenta en el proyecto con el presupuesto vigente hoy para esas políticas. Para eso construimos dos escenarios, uno que toma el dato de inflación del mismo proyecto, o sea, teniendo en cuenta la inflación que presenta el proyecto, que es de un 135 acumulada para este año, lo que da un 93% de promedio. ¿Qué es lo que pasa? Y un segundo escenario en el cual tomamos las estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que estimaba en agosto, que es cuando arrancamos a hacer el análisis presupuestario, un 173% acumulado para este año, lo cual da un 115 promedio. A la hora de graficar no construí los dos escenarios porque iba a ser muy caótico. Tienen el segundo escenario, que incluso teniendo en cuenta cómo evolucionó la expectativa del REM, queda
chico, si se quiere, o quedó desactualizado o quedó corto. Los datos de 2023 están todos consultados al 1 de septiembre, que fue cuando arrancamos con el análisis, y después vendrán algunas aclaraciones más en el camino. El presupuesto con perspectiva de género, que es la trayectoria que reconstruyó Mica y que también trajo algo de Ayana, es una herramienta que seguimos hace años, que básicamente lo que hace es identificar las partidas que tienen impacto en la reducción de brechas de género, las cuales hay algunas que lo hacen en su totalidad y esas reciben una ponderación de un 100%, y hay otras que lo hacen de manera parcial, o parte de esas políticas tienden a la reducción de brechas, o al menos así lo identifican los organismos ejecutores, y esas partidas tienen sus ponderadores que también van a ir apareciendo en el informe. Yo acá les muestro en un gráfico que, bueno, más o menos se ve, una evolución de lo que el Estado reconoce como presupuesto con perspectiva de género. Van a ver que hay un enorme salto entre el momento en que se empiezan a contabilizar, que es 2019 y 2020. Ese salto se explica principalmente por la incorporación de la política de moratoria previsional. Después, en 2021, se incluye también la tarjeta alimentar, el potenciar trabajo y el acompañar, pero a partir de 2022 también se incluyen estos ponderadores que les comentaba antes. Entonces, la trazabilidad es un poco compleja, pero esto nos da una imagen general, y a partir de 2022 un poco más de trazabilidad entre los datos. Si con los reparos que comentaba hace un rato estimamos qué es lo que se espera para este proyecto, o para el presupuesto PPG en este proyecto, de acuerdo a la propia estimación de inflación del proyecto, lo que se ve es que se mantiene prácticamente inalterado en términos reales. Y si tomamos en cuenta la inflación del REM, vemos una caída del 10%, lo cual a priori es alertante y es preocupante. Mi idea acá es que vayamos a ver cuáles son las partidas más grandes. El presupuesto PPG se distribuye con una enorme composición, un enorme porcentaje en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahí adentro están las moratorias y la UH. Después se encuentra en mayor composición el Ministerio de Desarrollo Social, donde está la tarjeta alimentar y el potenciar trabajo. Y después otra serie de ministerios que tienen un presupuesto más chico, entre los cuales se destaca el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, principalmente, o con principal política, el programa Acompañar, que explica un 92% de todo el presupuesto del ministerio. Y la idea ahora es ir a ver las partidas más grandes, qué es lo que viene pasando en los últimos años y qué pareciera proyectarse para el año que viene de aprobarse este presupuesto. Respecto a la moratoria, que acá la moratoria tiene una ponderación de un 74%, esto responde a un análisis del género de las beneficiarias, que está enormemente feminizado. Esto tiene que ver con trayectorias laborales en las cuales las mujeres y las diversidades no pueden insertarse de la misma manera que los varones en el mercado de trabajo pago por la enorme tarea de cuidados que llevan a cabo, porque además cuando están en el mercado de trabajo pago no reciben, se encuentran insertas en sectores que tienen peores pagas, y porque muchas veces incluso ganan peor teniendo el mismo cargo, y además porque no se encuentran subrepresentadas en cargos jerárquicos. Toda esta combinación de desigualdades que tenemos en el mercado laboral después se refleja en el sistema previsional y explica por qué las personas que no alcanzan a cumplir con los requisitos para acceder a una jubilación se encuentran sobrerepresentadas en la moratoria previsional. Entonces, lo que se ve en esta partida, que explica la mitad del presupuesto con perspectiva de género, es una tendencia a la caída, por lo menos desde 2017. Esto no lo aclaré y lo aclaro por si a alguien le interesa mirar muy en el fino. En el gráfico lo que tenemos es en azul el crédito inicial, o sea, lo decidido por el Congreso en las leyes de presupuesto. En verde, que está en el medio, el vigente, que es lo que está disponible, o sea, lo que incluye reasignaciones, lo cual toma mucha relevancia, no solo por las decisiones que se tomen discrecionales o no a lo largo del año de cambiar los presupuestos, sino también por los ajustes, por la inflación que se va desarrollando a lo largo del año. Y en rojo, lo que efectivamente se gastó, o sea, el presupuesto ejecutado. Y lo que vemos es una tendencia a la caída
los últimos años de esta partida. Y para el año que viene, si se tiene en cuenta la inflación del proyecto, pareciera que va a subir un poquito, casi un 5%. Si se tiene en cuenta la estimación del REM, una caída. Y acá lo interesante de ver no es solo el análisis financiero de la partida, que es lo que viene pasando con la cantidad de plata asignada que tiene el programa, sino también ir a mirar las metas físicas. El presupuesto también tiene metas físicas en las cuales es una evaluación por resultados, digamos, del proyecto. Y lo que vemos es que la cantidad de beneficiarios se mantiene constante, mientras que más o menos constante e incluso con una proyección de aumento para el 2024, mientras que el presupuesto tiende a reducirse, lo cual nos está dando la pauta de que lo que está cayendo son las prestaciones, o sea, lo que recibe cada una de los beneficiarios, que en general en su mayoría son mujeres. Eso respecto a la moratoria. La segunda política más grande del presupuesto con perspectiva de género es la asignación universal para la protección social, que incluye la AUH y la UE, la asignación universal por hijo y por embarazo, tiene una ponderación del 100%. Hay reparos respecto a cómo interpretar estas políticas como PPG, hay críticas respecto a su posibilidad de reproducir desigualdades de género. Estimo que Maju podrá hacernos algunos comentarios al respecto después, pero igualmente que tiene una asignación presupuestaria muy alta y un impacto muy importante, por lo tanto pensamos que vale la pena analizarla. Acá, de nuevo, lo que vemos es una caída en los últimos años, en particular de 2020, pero acá esto se compensa, si se quiere, o es necesario mirarlo en conjunto con el presupuesto de la prestación alimentar, que lo que hace es dar un monto extra para alimentos a beneficiarios de estas políticas. Entonces, se ve la caída en AUH, pero se ve el aumento en los mismos años en la prestación alimentar. Acá, en los dos casos, podemos pensar que se proyecta una pequeña caída para el año que viene. Y lo que vemos en las metafísicas es que los beneficiarios se mantienen con bastante constancia, salvo la prestación alimentar, que da un salto muy grande que muestra el mismo crecimiento que veíamos en la parte financiera. Pero acá me tomé el atrevimiento de traerme un análisis que hace el área de niñez de ASIG, que lo que hacen ellos es ir comparando cuál es la relación entre la UH junto con la prestación alimentar y la relación con la canasta básica, alimentaria y total. Pero lo que vemos es que ha ido cayendo. Entonces vemos algo muy parecido a lo que veíamos en el caso de las moratorias, que la prestación está cayendo, está tendiendo a declinar en el tiempo, en tanto seguridad social. Después, un rápido paso por el potenciar trabajo, que es la tercera política más grande identificada como PPG. En este caso, la ponderación es más baja, es entre un 64% y un 68%, dependiendo del subrégimen que se mire. Es casi un 20% del presupuesto con perspectiva de género. Y acá sí se ven recortes preocupantes, mirando incluso en términos del mismo proyecto, una caída del 7%, y si tomamos el ajuste por REM, de casi un 17%. Lo mismo en un esquema en el cual los beneficiarios van aumentando y últimamente se mantienen más o menos constantes. Después trajimos otra partida que no tiene una composición tan alta sobre el presupuesto con perspectiva de género, pero que desde ASIG y en conjunto con ELA venimos siguiendo hace muchos años, que es el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, que se caracteriza históricamente por su ejecución. O sea, todos los años se determina un presupuesto que finalmente no se ejecuta. Mirando desde 2016, la media de su ejecución es un 40%, lo cual es una barbaridad. Y para el año que viene, nuevamente vemos nuevas reducciones. Acá hay un pico en 2021. Mi mouse no se ve, pero ese pico alto es 2021 y desde ese momento se ve una caída que no parece revertirse el año que viene en lo que se está estimando. Acá yo quiero traer el análisis rápidamente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde también mirando, acá traje la trayectoria desde que era el Consejo, después pasó a Instituto, finalmente pasó a tener jerarquía del Ministerio y tuvo un aumento en sus recursos 2020, 2021, 2022. Y se está empezando a ver una caída, y lo que aparece, incluso tomando en cuenta
la inflación reconocida o esperada por el proyecto es una caída de casi un 15% y teniendo en cuenta la estimación del REM, un 23%. Y acá dentro está, como les decía antes, el programa Acompañar, y es un 92% del presupuesto. Voy a ver si llego a pasarles perdón que haga este salto entre PPTs, pero acá está la slide del Acompañar que no llegaron a comentar las compañeras de ELA, donde también, o sea, obviamente si el 92% del presupuesto del Ministerio es del programa Acompañar y eso tiene un recorte importante, se explica principalmente por el programa Acompañar, que tiene una caída del 13% o de un 21% tomando en cuenta el REM. Vuelvo entonces a donde estábamos. La idea era, ahí me están apurando con el tiempo y con razón, terminar ofreciendo o intentando traer una reflexión general o una observación general respecto a esto. No traje todas las partidas que monitoreamos desde ASIC todos los años, ni todas las que monitoreamos para esta mesa, porque la verdad es que hicimos un análisis presupuestario de una cantidad más alta de las partidas que les mostré recién. Acá hay una lista un poquito más completa con un par de partidas más. Y lo que se observa, marqué con, bueno, no se ve muy bien, pero había marcado con verde las partidas donde se proyectaban aumentos, que los aumentos solo se ven si se tienen en cuenta la inflación del proyecto. Si se tiene en cuenta el escenario del REM, es todo caídas. E incluso teniendo en cuenta la inflación del proyecto, aparecen como máximos aumentos partidas que no llegan al 5% de aumento, que es el caso de alimentaria y moratoria. Después un montón de casos en los cuales los pisos de recorte llegan al 40%, 30%, 15% en el caso del Ministerio. Digo, las bajas son números mucho más altos de lo que aparecen en las proyecciones de subida de este presupuesto. Así que la idea era mostrar esto como un intento de panorama un poco más general del presupuesto con perspectiva de género y seguir insistiendo con que necesitamos estos recursos y que sin presupuesto no hay derechos. Bueno, muchas gracias, Male. Si bien eso, el presupuesto todavía no tiene sentido revisarlo en sus números, las tendencias nos sirven un montón. Además, bueno, ASIC viene haciendo esto hace muchos años con misma metodología y estos últimos cuadros con marcas rojas significan que tenemos que tenerle mucha atención a lo que pueda pasar el año que viene y cómo se va moviendo el presupuesto. Para terminar por lo menos con esta vuelta de presentaciones, bueno, acá Male presentó específicamente las partidas que están presupuestadas con PPG, pero muchas veces hace sentido pensar esto en relación a qué es lo que está pasando con otras partidas presupuestarias, como por ejemplo la que hoy en día se lleva gran parte de nuestros presupuestos, que es el pago de intereses y capital de la deuda externa, y para pensar eso más en clave política que en números, le damos la palabra a Lucy. Caballero. Ahí va. Bueno, yo voy a hablar cortito porque creo que está todo puesto sobre la mesa. Primero que nada agradecerle a SIC por hacer este trabajo, ¿no? Que para quienes estamos más abocados a la tarea política es muy importante contar con estos insumos. Creo que es importante todo el trabajo que se está haciendo, bueno, no solamente así, muchas de las compañeras que están acá, la información que plantearon es fundamental. Bueno, lo primero es constatar que efectivamente estamos en un escenario de ajuste que por ahí tiene una aceleración en los últimos meses, pero que yo diría que el movimiento feminista lo viene marcando por lo menos del año 2018. En el año 2018, si bien había ya un montón de investigaciones que hablaban de este antagonismo tan concreto entre pagar y la deuda externa y sobre todo entre las políticas de austeridad que implica la deuda externa y
la posibilidad de los estados de cumplir o de avanzar en la agenda que viene planteándolo el movimiento feminista. Si bien existía todo eso, creo que el movimiento feminista argentino hizo muchos aportes, primero transformándolo en una consigna transversal de movilización, marcando este conflicto político. Y bueno, creo que a partir de estos números tenemos que plantearnos en estrategia cómo construir una perspectiva política, ¿no? Cómo transformar estos datos en una pelea política. Y eso también implica también dar batallas con determinadas estrategias. Es difícil usar todas las, por ejemplo, usar todos los números que dan caída en el presupuesto cuando lo miramos con perspectiva de género, y por ahí me parece que es importante focalizarnos en algunos puntos nodales, como por ejemplo el proyecto del que habló la compañera Susana, que vendría a ser como una manera de focalizarnos en una pelea estratégica para el movimiento feminista, que tiene que ver con avanzar en el reconocimiento aún de una población, de lo que plantea el proyecto, ¿no? Aún en una población muy pequeña, del trabajo comunitario. ¿Por qué digo esto? Algo que nosotras venimos planteando del 2018 es la necesidad de pensar que una forma de luchar contra la deuda es luchar por el reconocimiento del trabajo, no solamente del trabajo de cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, no? En el 2018 yo trabajé en una investigación cualitativa en 2 barrios de la capital federal, pero que estaba muy vinculada también a las asambleas de Ni Una Menos, donde empezamos a ver este fenómeno que hoy se habla, ¿no?, de esta figura del trabajador o de la trabajadora, del trabajador pobre en el caso del trabajo registrado, es decir, que trabajar hoy incluso con derechos no te garantiza estar por arriba de la línea de pobreza. Bueno, lo que vemos es que desde el año 2018 estamos en un régimen de endeudamiento muy feroz, que lo que está haciendo es que la población trabaje cada vez más por menos remuneración. Y eso abarca todas las modalidades del trabajo. Por supuesto que adentro de esas modalidades del trabajo está el trabajo de cuidado, pero también hay otros tipos de trabajo, porque sabemos que muchas mujeres tienen triple jornada laboral. Entonces yo hacíamos rondas de discusión y lo que veíamos es, bueno, yo trabajo en 2 trabajos, pero ya no puedo comprar lo mismo que antes. Además del trabajo de cuidados, tengo 2 o 3 changas más, e incluso compañeras que tenían trabajo no remunerado en las casas, trabajo comunitario e incluso un pedacito de trabajo registrado en algún lado, ¿no? O registrado no, sería por monotributo. Entonces, hoy estamos viendo que este problema que tenemos en los ingresos está directamente relacionado a la presencia del Fondo Monetario en nuestro país, ¿no? Un Fondo Monetario que lo que viene proponiendo desde el año 2018, desde que pisó la Argentina, es, digamos, es casi una guerra contra el trabajo de las mujeres. Y no solo con el trabajo presente, sino con el trabajo futuro. Y esto es muy importante decirlo. El Fondo Monetario vive, es decir, esos intereses que se pagan de la deuda externa, como bien decían la compañera, que cada vez son más altos, y que se llevan una porción cada vez más grande de nuestro presupuesto, se pagan con la desvalorización y la devaluación del trabajo mayoritariamente feminizado, o con el no reconocimiento. Entonces, por eso trabajamos más y ganamos menos, por eso la asignación universal por hijo desde el año 2018 puede comprar casi un 30% menos, casi en el mismo promedio pasa lo mismo con los salarios, por eso viene cayendo aceleradamente el salario informal frente a la inflación, porque la deuda lo que hace es una gran maquinaria de devaluación del trabajo, justamente, que es contra lo cual nosotras como feministas venimos combatiendo, ¿no? Haciendo un gran trabajo político para que se reconozca y se revalorice nuestro trabajo. Y en ahí tenemos una clave política muy interesante. Cuando luchamos por el trabajo, luchamos contra la deuda. Por eso tenemos que focalizarnos, creo. Por supuesto que tenemos que tener una alerta muy importante en que no se recorte el acompañar, el alimentar, el potenciar.
Las moratorias, que por supuesto ya desde el movimiento feminista hace años que lo venimos trabajando, ¿no? Pensar que las moratorias previsionales son una gran política con perspectiva de género, para mí una de las más importantes de la historia, y que el Fondo Monetario sistemáticamente intenta recortarlas, intenta buscarlas y nominarlas como gasto improductivo. Y ahí otro punto importante, lo que está sucediendo en nuestro país es que se está moralizando el gasto público también. Es decir, cuando se habla de gasto, lo que estamos disputando es qué vidas se habilitan y se promueven. Como decía muy claramente la compañera cuando hablaba del el programa Acompañar, ¿no? El Estado, con lo que decide con su gasto social, está diciendo qué vidas va a promover y que va a habilitar a que se vivan de una manera digna. Por lo tanto, hace un tiempo que ya estamos en un proceso de moralización del gasto público que tiene como cómplices a los medios de comunicación, a ciertos exponentes de la oposición de derecha y de ultraderecha, que vienen no solo igual, nominando a las trabajadoras de la economía popular como con esa idea de convertir los planes en trabajo. Bueno, creo que todo eso tiene que ver con que el Fondo Monetario, cuando pisa un país y necesita instalar estos planes de austeridad, empieza a moralizar el gasto, a nombrar algunos gastos como improductivos, sobre todo algunas vidas como vidas en las cuales el Estado no debería invertir. Entonces creo que como feministas, y para no extenderme mucho, tenemos que luchar estratégicamente contra lo que viene a proponer el Fondo Monetario, y para eso creo que tenemos que hacer alianzas y sobre todo visibilizar la lucha de compañeras como las de la Garganta Poderosa, que vienen proponiendo muy sistemáticamente avanzar en el reconocimiento del trabajo comunitario, que creo que eso es el corazón de una agenda que lastima en los planes que tiene el Fondo Monetario contra las mujeres lesbianas y trans de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Nos quedan unos minutitos. No sé si alguien quiere preguntar, hacer un comentario, agregar algo a las presentaciones. ¿No? ¿Allá? No. Bueno, entonces voy a, para nada, retomar un poco las conversaciones que tuvimos, marcar algunos puntitos y ya vamos cerrando. A ver, en primer lugar, señalar, porque bueno, esto es una mesa feminista, así que también está bien que critiquemos y que seamos aguafiestas, pero también estamos en un contexto donde la discusión ha retrocedido muchísimo y parece que hay que estar explicando. Bueno, Micaela empezó mencionando justamente la necesidad de estar mostrando nuevamente que las desigualdades de género existen, que las mujeres, las lesbianas, las travestis la pasan muchísimo peor que el resto de la sociedad, y que son mayoría y no son una minoría. Entonces, en primer lugar, reforzar la necesidad de que tengamos esta discusión, reforzar la importancia que tengamos un presupuesto etiquetado de género, así como existen otros etiquetados, que celebramos y que tenemos que defenderlo mucho, aún más en este contexto. Dicho esto, también es importante que estemos atentos a mejorar esas herramientas, a mejorar el uso que le damos a eso, a estar discutiendo cuáles son los problemas o todavía lo que falta por resolver. En ese sentido, bueno, las discusiones sobre qué etiquetamos como presupuesto con perspectiva de género, nosotros acá en Argentina el presupuesto con perspectiva de género ya lo tenemos hace un par de años, incluso ha habido ejercicios anteriores y es algo que tenemos muy institucionalizado. Sin embargo, las discusiones sobre a qué señalamos con perspectiva de género es algo que tenemos que seguir trabajando, porque muchas
hay discusiones en torno a las partidas que señalamos, si son realmente partidas que, no si son realmente, sino cómo está tensionada la cuestión de si contribuyen a la igualdad o a la equidad de género o están reforzando estereotipos de género o están sobrecargando tareas de cuidado sobre las espaldas de las mujeres. Y ahí, por ejemplo, una de las etiquetas que más peso tiene en el PPG es la asignación universal por hijo, en la cual obviamente celebramos y nos parece importante y hay que luchar para que no pase con los números lo que mostró Malena, que que cada vez cae más, sino que tenga cada vez más presupuesto y que le esté ganando la inflación. Sin embargo, es verdad que la asignación universal por hijo la reciben principalmente las compañeras y esa asignación universal por hijo, si bien es un derecho, tiene una condicionalidad que tiene que ver con tareas de cuidado e implica que las mujeres tengan que sigan cargando sobre sus espaldas cuestiones vinculadas a garantizar la salud de sus niñas, garantizar la educación, y en un contexto donde justamente la palabra austeridad que mencionó Lucy aparece con tanta fuerza, el Estado muchas veces no facilita que se haga eso, ¿no? Como meten bastantes trabas o da salud y educación de maneras muy deficientes, por lo tanto garantizar esas cosas para poder cobrar la asignación universal se hace cuesta arriba. Por otro lado, en este mismo sentido, la cuestión también que mencionaba Lucy sobre la importancia de la moratoria previsional. La moratoria claramente es una herramienta que ha facilitado que muchas compañeras que no alcanzaban con sus contribuciones a poder acceder a un haber, a un derecho a jubilarse cuando ya somos adultas mayores. Eso sin duda es muy importante, sin embargo, sigue estando en un esquema, podríamos llamarle de parche, así muy rápidamente, en el cual para acceder a ese beneficio, en algún momento tuvimos que estar dentro de una trayectoria laboral formal, haber hecho aportes, y justamente lo que hace esto es una moratoria, o sea, me extiende el periodo en el que yo puedo pagar para poder jubilarme. Digamos, no es un derecho, es que, bueno, cumpliste una determinada edad, ya el cuerpo no te permite seguir trabajando en cualquiera de sus formas, de trabajo remunerado, no remunerado, o trabajo de cuidados comunitarios, cual fuera. Entonces el derecho se va a hacer cargo de garantizar que vos tengas un ingreso, sino que, bueno, tuviste una trayectoria laboral compleja por todo lo que también mencionó Male, sobre lo que implica trabajar para las mujeres, con mayor informalidad, con periodos cortados, etcétera, etcétera. Entonces se me complicó jubilarme y el Estado me está facilitando, pero eso, tengo que hacerme cargo, tengo que pagarlo. Y bueno, y eso, digamos, sigue sucediendo en un esquema en que el sistema previsional y el sistema de la seguridad social tiene una lógica contributiva. O sea, yo me puedo jubilar y puedo acceder a una jubilación en cuanto haya aportado yo al sistema. Y tal vez, si queremos pensar más en términos de derechos, deberíamos empezar a pensar de desacoplar esa idea del sistema contributivo de la mano de la jubilación, sino más en términos de derechos generales, de derechos humanos. Y ahí por eso también me resonó muchísimo lo que decía Lucy en términos de, como lo dijo, moralizar el gasto, creo que dijiste, Lucy, sí. Y ahí, bueno, claramente la moratoria es un gasto que está sumamente moralizado porque las que no trabajaron ahora se van a poder jubilar y encima se lo están pagando, tampoco es que es un regalo de nadie. De nuevo, bueno, señalar la relevancia de los programas que analizaron las compañeras, tanto el acompañar por su rol en términos de sostener material, o sea, pensar la violencia, pero desde las cuestiones económicas, no solamente desde, como decía también Susana, la importancia del trabajo, de la remuneración a las trabajadoras comunitarias en términos de, bueno, esto que plantea la economía feminista, de que valorizar el trabajo de cuidados también tiene una pata, obviamente, no es solamente que ahora todos digamos, qué bien, cuánto trabajo hace mamá o papá, sino
papá no, mamá, sino también que eso pueda ser remunerado y eso tiene muchísima relevancia y principalmente porque también creo que lo mencionó Lucy, es un proyecto que viene de las propias organizaciones, de quienes les están poniendo el cuerpo día a día a sostener la vida, no es algo que vino desde la Cámara hacia abajo, sino eso me parece también sumamente relevante. Hasta ahí dejaría yo. Nada, que sigamos quienes estamos acá y como podamos multiplicarlo, la necesidad de estar mirando qué pasa con esto, más allá de no es necesario estar mirando los números, pero sí que los recursos, de nuevo, ¿no? Tienen que ver con el poder, tienen que ver con discusiones y decisiones políticas y que está un poco en nosotros también presionar, hacer que nuestros derechos se cumplan y que esos derechos necesitan plata y en eso está esta discusión. Hasta ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora a las 4 empieza la otra mesa. Ah, no, 4 y algo. Gracias a todos quienes se acercaron.